El pasado 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin justificó su invasión a Ucrania llamándola una operación militar especial con el objetivo de defender al pueblo del Donbass, que según él, durante 8 años ha sufrido de persecución y ha sido víctima de lo que calificó como un genocidio. Putin aseguró que su objetivo es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El líder del Kremlin en un principio dijo que estaba preocupado por la seguridad nacional del país, dada la expansión de la alianza militar de la OTAN en Europa del Este, pero al anunciar su incursión militar, Putin utilizó una serie de conceptos y hechos históricos para así justificar ante el mundo y en especial ante el pueblo ruso estas acciones militares contra el pueblo eslavo. No ofreció pruebas de los supuestos lazos del gobierno ucraniano con movimientos neonazis que sin embargo sí han tenido un auge en Ucrania, particularmente desde el año 2014. Y por ello entonces saludo a Diego Repenin, él es historiador y doctor en estudios rusos en la Universidad de Bristol. Gracias a Diego por estar con nosotros en Directo América de France 24, porque Putin asegura que el gobierno de Ucrania es un régimen nazi genocida. ¿Qué pruebas además tiene de esto el presidente ruso? Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema complicado, ¿cierto? El tema de hablar de la nazificación de Ucrania, ¿cierto? Y el utilizar el concepto nazi para justificar la invasión. Y en ese sentido yo creo que Putin hace más bien un, un uso exagerado de una situación que existe realmente en Ucrania para justificar, ¿cierto?, su invasión de Ucrania. Eh, este tipo de declaraciones, ¿cierto?, va también en la línea de las declaraciones que tienen que ver con todo el pasado histórico y los usos de la memoria y los usos de la historia que han existido para justificar las acciones en el plano diplomático. Pero claro, eso no significa que efectivamente existan grupos de ultraderecha, nacionalistas, ¿cierto? Y que han tenido cierta influencia en el desarrollo de las acciones que el gobierno ucraniano ha tomado desde Euromaidán en adelante. Y a eso entonces me quiero referir. ¿Qué rol tuvieron estos grupos en la revolución del Maidán? ¿Es correcto llamarlo un neonazismo? Eh, Podríamos decir que podría ser correcto que hay un neonazismo y segundo, yo creo que hay que tomar en cuenta que esto no es nuevo en Europa, ¿cierto? Tenemos que tomar en cuenta que en Alemania misma existe el grupo AfD, Alternative für Deutschland, que es un grupo de una raigambre neonazi, ¿cierto? Existe en España el grupo Vox, que también podríamos identificar como un grupo que tiene vinculaciones con este tipo de ideología, ¿cierto? En Italia la Lega, el Movimiento Cinco Estrellas, Víctor Orbán mismo en Hungría con Fidesz, ¿cierto? Francia con Eric Zemmour y Marine Le Pen. Entonces, claro, hablar de neonazismo en Europa es algo que podríamos decir no es nuevo, ¿cierto? Y Claro. en el caso de Ucrania también existe. Y existe por la razón, o uno podría decir, ¿cierto?, que tiene que ver con el proceso de creación de identidad nacional después de la caída de la Unión Soviética en la década de los 90. Tiene que ver, ¿cierto?, con este proceso de separarse, ¿cierto?, y definirse en oposición a lo que había sido eh, por decirlo así, el poder al cual estaba subordinado, ¿cierto?, que era la Unión Soviética. Y en ese sentido, la utilización de un nacionalismo exacerbado que se define en oposición, ¿cierto?, al poder ruso, puede asumir en algunas ocasiones, ¿cierto?, este carácter ultranacionalista e incluso neonazi, sobre todo si es que se rescata la figura, ¿cierto?, de este colaboracionista que existió en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera, ¿cierto?, que sí efectivamente participó y tuvo un rol activo dentro de la ocupación nazi de Ucrania. Ahora, Diego, se puede decir que, como lo afirma además el presidente ruso Vladimir Putin, que el gobierno de Volodymyr Zelensky tiene ciertas implicaciones y cierto sentido de pertenencia con estos grupos neonazis. ¿Esa acusación es real o puede estar un poco infundada? ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la influencia de estos movimientos neonazis al interior del gobierno actual, ¿cierto? Eh, Existe, es marginal, pero existe. Desde 2014 en adelante la participación en la Rada, ¿cierto?, el Parlamento ucraniano, de estos grupos neonazis ha sido bastante pequeña, ¿cierto? Estamos hablando del 2%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores, como el hecho de que el sistema partidista al interior de Ucrania es un sistema partidista que es
bastante poco ideológico, más bien tiene que ver con redes clientelares, ¿cierto?, manejadas por grupos oligárquicos. Entonces, la constitución y el reforzamiento de estos movimientos neonazis al interior del sistema partidista ucraniano ha tenido el efecto de constituirse y de entregar y hacer ingresar al interior del sistema partidista un grupo que está ideologizado, ¿cierto? Sí. Y un grupo ideologizado al interior de un sistema partidista que está principalmente organizado a través de partidos políticos que son más bien máquinas electorales que están manejadas a través de estas redes clientelares, tiene un efecto, puesto que en el fondo son los únicos capaces de otorgar una línea de acción políticamente identificable. Entonces, pese a su marginalidad en términos numéricos, ¿cierto?, sí han logrado establecer una agenda al interior de Sí. Ucrania a partir de 2014 en adelante. Diego, muy rápidamente, porque no quiero que se me quede esto por fuera al término de nuestra conversación. Comparemos entonces la retórica de los discursos de Zelensky y Vladimir Putin, porque recordemos también que los ucranianos comparan, como lo estábamos viendo con nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu, a Vladimir Putin con Hitler. Entonces, ¿cuál ha sido esa retórica como puntos de comparación y cuál ha sido la que más ha calado, digamos, en el ámbito internacional? Rápidamente, Diego. Bueno, yo creo que en toda guerra, la guerra es tanto militar como de palabras, ¿cierto? La guerra por la narrativa del conflicto, ¿cierto? Siempre toma un lugar importante en la forma en cómo esto se presenta a la opinión pública, sobre todo en un siglo en el que la opinión pública tiene un rol bastante grande que jugar dentro de un conflicto. Entonces, el nombrar, ¿cierto?, a Putin como un Hitler tiene el efecto, ¿cierto?, justificatorio para generar una opinión pública contraria Claro. a lo que está haciendo Rusia. Lo mismo que hace Rusia al hablar de la desnazificación de Ucrania. En ese sentido, yo creo que es parte, ¿cierto?, de esta guerra de palabras que es inevitable que Sí. ocurra.